Ansiosa, Contenta. aburrida, Cansada. colapsada, Feliz. histérica. Ay, amiga, necesito un café. Hola, hola, queridas capuchinas. Estamos en un nuevo capítulo de la tercera temporada. Sí, de amiga necesito Un café. un café. Sí. Oye, dijimos que esta temporada iba a ser diferente, iba a tener una mezcla entre la primera y la segunda, así que hoy día vamos a estar solitas. No tenemos Bien, o invitados. sea, así como diferente, ya cambiamos el fondo. Sí, cambiamos el fondo. Le pusimos unas plantitas ahí. Yo voy a contar la verdad de este fondo. ¿Lo puedo contar? Sí, pues. Ya. Yo le digo a mi marido, quiero unos palos cerca de el amiga necesito un café, pero que se vea, como esto es mucho más largo, pero nuestro productor lo corta y se ve más chiquitito. Entonces, yo dije, unos 2 palos, porque que se vea así como continuidad de palos de madera y como un set. Pero mi amor lo encontró tan feo, y dijo, no, la solución va a ser esta. Y cuando yo llego en el primer capítulo y veo esto, mi cara fue así como, y le pongo No era tu idea. No, ya, es que te faltó indicar, pues, o sea. No, es que él lo encontró eran feo. ¿cómo se llama? En vertical, pero es que él encontró que se veía muy pelado. En vertical, y esto es, claro, lo puse horizontal. Sí, entonces yo, la Pauli me dice, no le digáis nada, no le digáis. Ahórrate un problema matrimonial más, weón. Ahórrate un problema, quédate callada. Y yo ya, y no, pero no pude quedarme callada, así que le dije, pero ahí le pusimos algo verde y ya así. Sus bigotitos, sus cejas. Sí, sus cejas, claro. Uniceja el set. Sí, ahora. no, se ve bien. No sé, juzguen ustedes. Ay, sí no, se ve no bien, juzguen, amiga. no juzguen, no quiero. Se No, quiero ve. no queremos mala onda aquí. No, nada de mala onda. Oye, empecemos con el salud de siempre, po. Salud, amiga. Saludcita. Oye, por primera vez está caliente el café. Ay, Así que sí. todavía no me lo puedo tomar. Sí, está súper caliente. Para mí, sí. A ver. Oye, el tema de hoy Oh, le faltó endulzante, amiga. me está ahí. No, pero está bien. ¿Cuántas gotas le echaste? 10. 10. No, sí está bien, 10 gotas. Tú me dijiste 4.000, yo lo Sí, no. simplifiqué en 10. Sí, está más o menos. Ya, pero anda. No. Ya. Mi amor, le echa más endulzante. Y lo revuelve, please. Gracias. Sí. Ya, oye. Tema de hoy. Me gusta. Es un tema que en Chile no se habla. Es un tema que en Latinoamérica hay muchos países que tienen otra forma de verlo, como México. Que vamos a hablar de la muerte. ¿Ya? Pero la muerte en sí y también los duelos. ¿Ya? Y no necesariamente duelos de muerte, ¿eh? Hay otros tipos de duelos también, cambios de ciudad, amistad, término de una amistad, término de una relación. Cuando se termina una etapa y empieza otra, cuando me cambio de un trabajo que yo quería mucho o no sé, y empieza otra etapa. Sí. Son duelos también. De hecho, mi marido sufrió ese duelo de la niñez, ese cambio de la niñez a la adolescencia. ¿A la adultez? Sí, a la adultez. También. Sí, era un tema para él. Cambio 1, yo lo que más quería era ser grande. Era como saltarme la etapa y ser grande, al tiro. Me arrepiento. Agrandás Sí. ¿Tú, a ti no te pasaba? Sí, me pasaba, ¿también? quizás somos más. ¿Y te arrepientes? Agrandás. Quería que me llegara la regla rápido, Sí. quería crecer, quería Casarse, casarme, tener hijos. ¿Viste? No. Y ahora, ¿Por qué? ¿qué No, yo quieres? no quiero. No, Porque sí, queremos no volver el queremos. tiempo atrás. Sí. ¿Cuántos No, pero años? Unos 30 queremos años. los maridos y los hijos y todo, pero la vida Pero bien adulta- lejos. No. Mentira. No. Ya, oye, empecemos ya. Seriedad. Dijimos, este tema tiene que ser importante porque fue algo que nos unía a nosotras dos. Sí, Los pero yo duelos. te diría que, mira, yo al menos, obviamente es súper libre el tema, pero yo te voy a explicar por qué yo quiero hablar de mi experiencia No de psicóloga. de muerte. Sí, Sí, no, eso, sí, ¿no? ahora nos vamos a sacar todas las cosas que tenemos, Las etiquetas. ya. vamos a hablar desde nuestras experiencias. Que ambas son muy diferentes, pero siento que la enfrentamos Oye, sí. similar también, a la vez, después de mucho tiempo. ¿Quieres empezar tú? Sí, obvio. Bueno, yo quiero hablar de la muerte de mi papá cuando él tenía 57 años y yo tenía 16. Y quiero no solo hablar de la muerte, sino todo el contexto que rodeó la partida de él. A ver, ¿por dónde parto? Para mí, hablar de la muerte de mi papá es algo que es extraño de hacer porque yo creo que yo recién conecté unos 10 años después con las emociones asociadas a su muerte. ¿Por qué? Porque me quedé con mi madre y me quedé al alero, al cuidado y bajo la forma de ser de mi mamá, que yo obviamente con 16 años la empecé a adoptar mía.
Y mi mamá es una mujer muy práctica, lo cual puede ser súper duro en muchas ocasiones o para algunos contextos. O y bueno. muy bueno para muchos otros contextos. Y Sí. yo obviamente rescato la parte buena. Pero en ese momento mi niña de 16 años, o esta adolescente de 16 años, no tenía mucho esa capacidad de ver a la mamá como la veo hoy. Y ya, me estoy yendo por las ramas. Cuando mi papá muere, 2 semanas después me mandan de vacaciones. Una pregunta antes. Perdón, disculpa. Sí, dale. ¿Muere con una enfermedad asociada o muere repentinamente? Adivina qué enfermedad. Cáncer. Cáncer. Ah, ya. Sí. Pero igual eso es importante, porque igual el cáncer te da, aunque no es suficiente, pero siempre lo dicen, te da como un espacio como para prepararte. Yo te diría que nunca nadie está preparado. Nunca nadie está preparado, sí. Tú te puedes imaginar que cuando le hicieron el último trasplante de médula nos dijeron tiene un 95% de probabilidades de morir. Adivina a qué porcentaje nos aferramos nosotros. Sí. Al 5%. Yo hasta el último segundo, ya, pero sigamos Entonces con uno eso. nunca se prepara. Ese es un punto clave que es muy extraño para que lo veamos después. Ya, pero dale. Y tiene que ver con eso cultural que también tú decías. O sea, nosotros no queremos dejar partir a la gente. No. Aun cuando sabemos que está hasta sufriendo, ¿cachai? Sí. Porque anteponemos el dolor propio. Sí. Primero. Y porque vemos la muerte como el fin de la vida de la persona, la imposibilidad de volver a verla, de volver a tocarla. Y bueno, con el tiempo yo he ido adoptando quizás algunas creencias distintas y yo siento que hay gente que muere del terreno más físico, pero vive eternamente dentro de uno y eso es maravilloso. Después puedes contar lo del nacimiento de la Mati, lo que llevaste de tu papá. Sí, igual es bonito, po. Ya, sí. pero Ya. vamos Mira, a lo que te iba diciendo, muere mi papá de cáncer, qué sé yo, 2 semanas después, mi mamá me manda de vacaciones, coinciden las cosas, mi mejor amiga y su familia se van de vacaciones a Viña y yo me voy de vacaciones a Viña a carretear, a bailar. Y esa decisión de mi mamá se volvió como una constante en mí, me empecé a dar cuenta después, que era evadir. Sí, ¿viste? Que era evadir, porque ella es una mujer que evade, es una mujer, como te digo, práctica, que quizás no conecta mucho, al menos de la apariencia, Y ¿ya? eso es Porque cultural, quizás por dentro... es cultural de la época de tu mamá. No es que yo diga que la tía es vieja, no. Pero es de esa época de mujeres donde evaden todo, po. Cuando te dicen, no importa, si no importa que tenga capilla, si yo soy la catedral. ¿Cachai? Claro. Es como algo cultural de las mujeres de esa época de hacer como que no pasara. Sí, aparte mi mamá, bueno, yo tengo, ya, paréntesis, tengo todo un entendimiento, capaz ustedes creen que la estoy pelando, pero lo he hablado con ella y yo la amo y la acepto como es hace ya muchos años, no siempre, pero Sí. muchos años. Pero claro, fue una mujer que a los 7 años se fue a un internado, que era muy típico en esa época. Sí. Y si vivías sobre todo en un pueblito chico, irte a estudiar a internado, se separan los hermanos, una hermana se va a Santiago, ella se va a otra ciudad más grande de internado. Entonces, claro, o sea, ser tan chiquitita y estar fuera de tu casa también te marca. Y Sí, te marca quizás con el tema emocional, ¿cachai? No tener ciertas habilidades o... En fin, entonces... ¿Qué marcó a mí mi experiencia de muerte de mi papá? El evadirme. Entonces, para mí cuando te digo que es extraño, o fue muy extraño hablar de mi papá, es porque yo te diría que recién 10 años después, cuando hice una terapia profunda, después de haber estudiado psicología, o mientras estudiaba psicología, perdón, yo conecté y lo lloré 10 años después, ¿cachai? Yo viví casi que el duelo como 10 años después. 10 años después me dio rabia, lloré... no sé si me negué, porque ya 10 años después que vaya a negar la situación, pero... Y después la acepté. Entonces, te cuento una anécdota. Por ejemplo, cuando él falleció, yo te diría que a los 6 meses ya no quedaba más que el 20% de sus cosas. Porque, como mujer práctica, mi mamá... empezó a donar la ropa, a regalarla a hogares, a donar los libros. Mi papá tenía muchos libros, era muy estudioso, muebles. Entonces yo no tuve la posibilidad de, por ejemplo, quedarme con una bufanda de él, con un perfume de él, y que obviamente era algo que no me importaba y no me interesaba y no era tema para mí en esa época. 10 años después me pregunto cómo no tuve nada de mi papá. Pero 10 años después. ¿Por qué? Porque me enseñaron a vivir en piloto automático. Y cuando yo te digo piloto automático, era en todo.
O sea, ya si me salgo del tema duelo y la muerte de mi papá, era muy entretenido ser amiga mía porque a mí me podían estar pasando 10.000 cosas y yo andaba, pero arriba de la pelota, como... Mira, yo soy psicóloga, es como los pacientes que tienen trastorno bipolar, cuando están Maníaco. con maníacos, ya, nunca tanto, pero hipomaníacos, ponte tú, que están siempre como arriba de la pelota, contentos, es que la manía es muy compleja, pero estar hipomaníaco es como estar arriba de la pelota, contento, no te entran balas, súper positivo, optimista, te sientes inteligente, ya, cosas así. ¿En qué sentido hago el símil? Era muy entretenido ser amiga mía porque me podía haber ido mal en algo, salgamos igual. Me podría haber terminado con un pololo con al cual yo quería, por ejemplo, y dentro de todo igual estaba sufriendo, vamos al cumpleaños igual. No me entraban balas, po, pero claro, era porque yo no sabía conectar con mis Claro. emociones. Y te entraban, pero no te das cuenta hasta que tu cuerpo lo somatizaba de alguna otra Y forma. Po. salían, po, salen, Sí. salen en el cuerpo, en algún dolorcito de espalda, de Sí. cuello, Pero la sí, de hecho, guatita. dentro de tu historia, bueno, quizás me voy a meter en un tema nada que ver, pero yo siento, igual siento que tiene relación. A mí siempre me llamó la atención de tu historia que tú te casaras tan chica. Ah, sí, po, y me casé con un hombre con la misma profesión de mi papá, A los 19 años, con eras muy intereses, pequeña. con intereses súper parecidos, era futbolista, tocaba guitarra, como también mi papá. Y ahí también te das cuenta que al tener una combinación de varias cosas, o sea, yo sentía la ausencia de mi papá profunda, sin embargo nunca resolví y viví ese duelo. Por otro lado me quedo con esta mamá que quedó viuda, no sé, a los 50 años, o 49 años, en realidad 49 años, con 3 hijos, muy aguerrida, tiene un montón de cualidades, pero con esa como frialdad o distancia emocional que la caracteriza, y me sentía muy desamparada. ¿Sabes que esa palabra a mí me acompañó muchos años? Yo me sentí muchos años desamparada. Hoy vamos a pasar muchos temas, pero por eso quizás también encontraba cariño y amparo en parejas un poco mayor que yo. Mi ex marido tenía 8 años más que yo. Después igual tuve otras pololeos o parejas, porque eran parejas importantes, más grandes, o que me dieran cierta seguridad. Volviendo a lo que tú me decías, claro, yo creo que busqué un papá finalmente. Cuando yo me caso a los 19 años con un hombre con muchas características parecidas a mi papá, yo buscaba un papá. Porque yo había perdido a mi papá muy joven y además no había elaborado ese duelo, ¿cierto? Entonces busqué un papá. Y a eso súmale que también me sentía muy sola estando acompañada en esta casa. Entonces Claro. también busqué formar mi propia familia. Ya sabemos que hay un montón de gente y se daba en nuestras mamás o nuestras abuelas, no mucho, quizás nuestras mamás tenían más libertad de escoger cuándo casarse, las abuelas como que tenían 14 Sí. años y ya Sí, po. estaban en eso. Pero muchas, o nuestras padres también, muchas mujeres de nuestra edad, y hasta el día de hoy, se da que o buscan un embarazo, o llega un embarazo, que no sé si tan llega, pero están esperando, anhelando formar su propia familia porque la que tienen, la de origen, no les reporta cariño, seguridad, bienestar. Entonces, bueno, un poco yo me di cuenta en esta terapia. Entonces, no era justo tampoco para este marido de ese entonces cumplir un rol que no le correspondía. Entonces, que heavy decir, chuta, fui esposa, pero también fui hija. Mentalmente, en mi psiquis, Sí, po. yo me sentía hija y yo exigía Sí. protección, yo exigía un Sí. cuidado. Sí, po. Entonces, bueno, ahí también estoy haciendo mi mea culpa de por qué Sí. fracasamos también. Sí, pues, claramente. Pero eso, quería contar que hay parte del tema de perder gente donde el protagonista es la evasión. Sí. El evadirse, el piloto automático, el no vivir el duelo. A mí la muerte de mi papá no me dolió, que heavy, hasta 10 años después. Y por harto tiempo después. Y eso no es lo normal. Uno tiene que ir quemando las etapas. Uno tiene que vivir algo, experimentarlo, sentirlo en solitario si crees que es lo mejor. Lo más probable es que no sea lo más recomendable, con compañía, con terapia si fuera el caso, pero elaborarlo en el momento presente que lo estás viviendo, no años después, porque no es lo mismo, porque sale de forma distinta, porque hay recuerdos que pueden estar medios distorsionados o olvidados, hay detalles que no se rescatan, y en el camino
en 10 años cometiste hartos errores también por no Sí, haber elaborado po. también Sí, po. ese El duelo. set se nos está desarmando el set. No, sí, es mi papá. Ah, de veras, tu papá ya está. Las señales, las señales. Es verdad. Ya, director, ¿lo dejamos así nomás? ¿Las chasquillas se le cayeron? Sí, Está bien. Sí, es papá. Bueno, eso sí, a grandes Sí. rasgos. Bueno, Tú- aquí viene. Mm. Ya, yo voy a hablar de lo positivo del duelo. Y aquí te voy a contar por qué. Tú perdiste a tu papá también. Yo también perdí a mi papá, pero Circunstancias mucho parecidas. mayor. Mm. Yo tenía 37 años, más o menos, Ujú. cuando yo supe... 37 años, no me acuerdo, 37, 38, no sé. Pero fue el 2022. Y yo estaba Qué conveniente a esta edad ya no acordarse. No, es que- Sí, como que uno ya no se acuerda. No Hoy sé fue a los cuántos 37, tenía. 38. Bueno, pero un año atrás. Yo venía... Yo ya estaba fragmentado con mi familia de origen. Ya yo hice mucha terapia. Ojo, todo esto conversado también, tal como dices tú, ya ultra hablado. Yo soy la hija mayor. Y pucha que sufrimos los hijos mayores. Y no es por echarle en cara a mi mamá ni a mi papá, pero es difícil ser la hija mayor, ¿ya? Y veníamos de un quiebre familiar profundo en donde era mejor estar alejado, ¿ya? Pero, de hecho, hasta estaba enojada con mi hermana. Pero con mi hermana siempre yo he hecho una diferencia y es como, por ser hermana mayor, de esperar de que a ella se les quite, ¿cachai? Pero sí estaba muy enojada con mi mamá y lamentablemente ahí pagó los platos rotos mi papá porque ellos estaban juntos, pues entonces era inevitable. Pero llega este diagnóstico de mi padre, un 16 de marzo más o menos, y yo ya sabía que venía mal la cosa. Ya nosotros tenemos nuestro amigo Diego, que él muy amablemente me dijo, sin ningún detalle, pero así como, aprovecha. Y yo, ok. Yo hice mi maleta el 30 de marzo y desaparecí de mi casa hasta enero. Dejaste esposo, dos Todo, hijos. esposo, dos Bueno, hijos, todo esto conversado ciudad. previamente. No conversado previamente. Yo fue como, me voy donde mi papá. Ya. A acompañarlo. No, nada, no conversamos nada. En ese sentido fue muy generoso, Iván. Yo tomé una mamá controladora, donde todo pasaba por mí, donde la casa se caía si yo no estaba, donde iban a morir de hambre todos, ¿cachai? Así, ya. Llego donde mi papá y nos instalamos. Mis hermanas, al final quedamos todas viviendo con mis papás. Ya en esta casa acompañamos cada proceso. Los 9 meses. De la enfermedad. De la enfermedad. Mira, yo les voy a contar algo. Era tanto el amor que había, es tanto el amor que había en ese hogar. Y ahí tú te das cuenta cuando tú hablas de ese amor incondicional. Es que fue incondicional. O sea, a todo. Ya yo te voy a contar cosas graciosas que pasaban. Mi mamá toda la vida cocinó mal. Pero mal. Hizo una vez un queque sin harina. Un queque sin harina. ¿Cómo No, así un de queque verdad. sin harina? No, te lo prometo. ¿Pero qué le puso en reemplazo? ¿Se No, equivocó? huevo, no tengo idea, pero no, la cuestión, ella nunca no sube, claro, pues si le faltaba la harina. Hizo arroz sin agua, y a mi papá, que iba a almorzar todos los días a la casa, le hizo una vez un café con agua de califón. Mi papá la pilló con el agua del califón para no prender la tetera. O sea, mi mamá le cargaba a cocinar. Espérate, agua de California es agua de la llave. Agua De la caliente llave caliente. Así era. Sí, mamá. Para que era a ese nivel, mi mamá. Ya. Pero yo le voy a pedir a Jorge que suba una foto mía de la época en que yo estaba viviendo con mis papás. Mi mamá, no sé qué le pasó, pero cocinaba tan rico, que ahí yo subí los 20 kilos en un mes, que después se derivó a la manga gástrica, porque mi papá falleció preocupado por mi salud. Pero cocinaba de los 1000 dioses, y de todo. Y ella, a través de la comida, le empezó a demostrar a mi papá todo ese amor gigante que le tenía, po, ¿cachai? Claro. Y cada una empezó a tener un rol en este proceso. La Rocío, que es la estructurada, la bruja, la fría, la pesada, la insoportable, que es la del medio, que la quiero mucho, ella veía todo lo frío. Horas con médico, llevaba a mi papá, anotaba todo, manejaba a Santiago, toda la cosa. La Magdalena lloraba, porque es la más chica y mi papá le dio el permiso. Entonces la Como buena Magdalena Magdalena lloraba. haciendo el honor a su nombre. Sí. Y yo... Hay un dicho, llorar, Sí, como, po. llorar como una Magdalena. ¿Y yo qué hacía? Yo servía. ¿A qué me refiero? Yo hacía el aseo en la casa, los esperaba, porque llegó un minuto en que nosotros íbamos todos juntos a la FAL. Todos, los 5.
Hay videos, tengo grabaciones, porque de eso sí, yo tengo que agradecer a mi psicóloga, Virginia, porque todo este proceso yo lo hice con psicóloga. Yo ya llevaba una terapia ya de años, y ella lo que más me dijo, graba todo. Guárdalo todo lo que puedas. Y yo lo grababa sin que él cachara, todo. Hasta ahí, disculpa, no se trata de comparar, pero estamos en esta conversación. Todo lo opuesto a mí, ¿cierto? A mí nadie me dijo eso, Todo lo nunca opuesto. se me hubiese ocurrido, a mis hermanos tampoco, porque Todo lo veníamos opuesto. de este aprendizaje. Yo tengo todas las historias de mi papá grabadas. Bueno, ahora ya está todo protegido en mi nube. Tengo miles de historias de mi papá, su voz, todo, miles de cosas graciosas que nos pasaron. Mira, un paréntesis. Tú ya te vas ese 2022 a vivir, o por ahí a vivir con tu papá, Sí. ¿y cuánto tiempo antes habías dejado de vivir en tu casa familiar? Yo me fui a los 23 años de mi casa. Entonces, más que unos 15 años. 15 años. Ya. 15 años. Y O yo sea, volví a ser hija. Hay algo que te regaló, comillas, regaló el cáncer de tu papá, que fue volver a ser hija. Y Iván. Definitivamente. O Claro, sea, me el lo Iván. regaló Iván y mis hijos. Pero volviste a ser hija. O sea, Sí. tu rol principal también ahí fue ser hija. Pero sí, de hecho, ese acto, Iván con mi papá siempre se llevaron y nunca se llevaron. Esa es la Ya. palabra. Eran personas tan opuestas, Ujú. pero a la vez tan parecidas. Me va a decir, ¿qué voy a ser parecido yo a ese viejo? Son tan opuestos, pero a la vez tan parecidos en sus formas de ser de una línea, pero eran opuestos, de una línea, pero En la blanco forma. y negro, No, ¿cachai? yo creo que son opuestos en la forma, desde la Claro. forma de hablar, de vestirse, Claro. pero de valores o cosas en lo profundo, en lo En lo importante, profundo, claro. muy Para mi parecido. papá, sí, muy parecido. Entonces, ¿qué pasa? Que este hecho hizo que mi papá e Iván se unieran como nunca en la vida. De hecho, terminó siendo el único yerno acompañando a mi papá hasta las 3 de la mañana, viendo. O sea, ellos armaron su relación distinta. O sea, fue muy bonito. Y mi papá me mandaba como cabra chica, ya, ahora se va a ir a su casa. Carola, revísale la maleta para que no se lleve el polerón de marca. El polerón de marca era un polerón que todavía lo tengo, ya, que era un polerón peludo, ¿cachai? Y me revisaba la maleta para que yo no me llevara la cuestión. Y me daba 20 luquitas. Ay, ¿cachai? qué Y con esas lindo. 20 luquitas me iba a dejar al bus. Yo tomaba el bus, me venía... ¿Qué hice? En estos 9 meses yo estaba el mes completo en Rengo. Me iba una semana a Linares, que llegaba enferma toda la semana, somatizaba, pues, ¿cachai? Claro. Entonces, me enfermaba. Media resfriada, cosas resfriada, así. todo, Defensas bajas. y después me volví a Rengo de nuevo. Y así estuvimos. O viajaba Iván, que mi papá ya aguantó hasta Larita, iba con mi gatita y todo, ¿cachai? Entonces, ¿saben qué? Fue de verdad que yo tengo... Es más, yo recuerdo el día de la muerte de mi papá y yo lo cuento con una felicidad tan grande porque es como un parto, pero al revés. Estábamos toda la familia reunida, esperando que mi papá, acompañándolo en atravesar al otro plano, porque él estaba muy asustado, ¿ya? Dormimos siesta con mi papá, los 5 en la cama, nos tomamos fotos, mi papá ya no hablaba, dormimos siesta, todo, y el último aliento estábamos todas, ahí, las 5, los 5. Yo le voy a agradecer a la vida, le voy a agradecer toda la vida a Iván por darme esa posibilidad de estar en ese momento. Y después, el 1 de enero me vine a mi casa, que fue el 1 de enero, así como cuando me fui a vivir con Iván por primera vez. Me vine a mi casa el 1 de enero, lloré hasta febrero completo. Lloré de enero a febrero, no me levantaba, no comía, nada. O sea, yo viví mi duelo real. Lo que hablábamos hace un ratito. Sí, lloré de enero a febrero completo, y ya en marzo empecé con los exámenes para operarme, para hacerme la manga gástrica. Y eso a mí me sacó de eso. Claro. Pero yo estuve 6 meses llorando todos los días. Todos los días. O sea, yo viví mi duelo, no me guardé nada. Y mi relación con mis hermanas y mi mamá transmutó. Yo tengo con ellas otra relación. Va más allá. Yo ahora lo único que quiero es que ellas sean felices. Si nos vemos físicamente o nos vemos virtual, es que ellas están igual, ¿cachai? Ya no están esas cosas ya no está eso de que no viniste o de que no estuviste o de que no, ¿cachai? Y yo lo único que quiero es que ellas sean felices y que mi mamá sea feliz. Hay una aceptación De radical. todo. Y mi papá está presente, pero en cada segundo de mi vida.
en todo momento. Qué lindo. Sí, pero siento Un salud. Un salud. Por ellos. Por ellos, sí, y que siempre están. Sí, pues. Sí. Bueno, y por las mamás también, Sí. que en el caso mío, por ejemplo, remó y sacó adelante a 3 hijos, no menor, tu mamá, que sacó no sé de dónde sus conocimientos desde el amor. Sus conocimientos culinarios que no sé de dónde los sacó. Cocinó y que como se dedicaba nunca. A cocinar, sí. Oye, mi mamá ¿Qué fue tan espera? incondicional. Yo vi la incondicionalidad de una mujer que no durmió. No durmió en las noches, no dormía. No dormía, pasaba horas con... Tanto era la incondicionalidad que tuvo con mi padre que se le olvidaba hasta lavarse los dientes. Mi mamá... Una entrega total. Una entrega total. Y yo no puedo decir que durante el matrimonio fue siempre así, ¿cachai? Porque como todas las parejas tienen sus altos y bajos. Pero en ese momento, cuando ella tenía que dar el ancho, lo dio completo. Lo dio con creces. Y con creces, y nos dejó callar a mis hermanas y a mí mucho tiempo. Y yo creo que desde ahí mi mamá se ganó nuestro respeto. Porque nosotros sí fuimos muy críticas con mi mamá, a diferencia de con mi papá. Porque mi papá nosotros éramos las regalonas de papá. Y mi mamá siempre fue las niñitas o no sé qué, y la bruja, ¿cachai? Claro. Y de ahí pasó al revés, po. Entonces, yo a la muerte de mi padre le doy algo que él también lo decía y me daba mucha rabia que él lo dijera, que era que bueno, ahora están todas juntas. ¿Cachai que hay cosas que son perfectas? Sí. Que hay que dentro del caos, del dolor, hay cuestiones que se van ordenando y que va haciendo que no sé, como que toda crisis o dolor siempre trae un regalito. Sí, po. Pero uno también tiene que estar ahí, afable, abierto, dispuesto a verlo. ¿Tú te sientes huérfana de tu papá, por ejemplo? ¿Me siento huérfana de mi papá? No. No, yo tampoco. No. Ahora sí, es que no es la palabra huérfana, pero yo te dije una palabra en antes, yo me sentí desamparada. Sí. Y sentirse desamparada es como sentirte medio abandonada, medio desprotegida. Sí. Es más que desamparo, es más que desprotegida, es una sensación quizás. De una soledad profunda, de sin esperanza. No sé. Sí, quizás soy súper injusta y mi mamá u otras personas podrían decir, pero mira, Paulina, esto y esto y esto, esto y esto. Pero anda a explicárselo a mi sensación corporal, a mi sensación. Pero ustedes, por ejemplo, de niña, durante la enfermedad, porque, por ejemplo, yo aquí tampoco puedo desconocer que mi familia, la familia en general más grande, la materna, la paterna, nosotros nos juntábamos. Mi familia tiene una cosa muy graciosa, que viven todos en la misma villa. Eso puede ser bueno o malo. Yo no sé si podría. Ya, pero la cosa es que viven todos en la villa. No me juzguen, por favor, las quiero a todas. Pero viven todos en la misma villa y nosotros nos juntábamos a orar, ¿ya? Todos los días a las 9 de la noche. Pero esos orar terminaron con... ¡Salud! Pero orábamos, de verdad. Sí. Y aparecía la Lela, enojada, así ponte tú. Aparte que hoy es tiempo que fumé, Dios mío santo, qué manera de fumar. Fumando con mi abuela, que a todo esto, 18 días después falleció mi abuela. 18 días después... ¿La mamá del papá? La mamá de mi mamá. Ah, la mamá. La matriarca. Esa ha sido como una muerte como que yo no la he digerido. Como que para mí todavía está. Porque claro, pues falleció mi papá, a los 18 días mi mamá, mi abuela, claro, que yo la adoraba, ¿cachai? No, pero pasó a segundo plano esa muerte. Sí, y para mí es como que siempre está la Lela, ¿cachai? Así es como que, no sé. Ya, la cosa es que nosotros reíamos y llorábamos al mismo tiempo. O sea, nosotros lloramos todo el tiempo, y no nos guardamos nada. ¿Cachai? Y nos sentábamos de repente y mi tía Marisa nos decía ya, ¿ustedes entienden que se está acercando el momento? La Rocío ya hizo la carta, ella va a hablar para el funeral, quédate tranquila. Y mi hermana habló, o sea, es como, no sé cómo explicarlo, pero como que fue todo, todos llorábamos lo que teníamos que llorar, peleábamos lo que teníamos que pelear, porque mi hermana peleaba. Pero, oye, pregunta, disculpa, ahora saliéndonos un poco de nuestra historia, ¿Qué has aprendido de la muerte? Del proceso de que alguien parta, de esta cultura, de la experiencia propia, de otras culturas. ¿Qué rescatas? Que nos transformamos. Hoy la gallina. Son las 6 de la mañana, ¿no? Que nos transformamos. Que siempre hacen algo para que uno los sienta. Que están presentes. Que no se van. Que sí uno extraña el hecho del abrazo, del llamado, del
necesito tu consejo, ¿cachai? El cuerpo físico, En lo claro. físico, pero uno logra sentirlo más allá. ¿Qué me he dado cuenta? Me he dado cuenta que tenemos muy poca cultura. Nos cuesta mucho, no sabemos qué decirle a la gente cuando la gente pierde a alguien y en realidad uno no quiere que te digan algo, uno quiere que estén, te acompañen, ¿cachai? Un Que estén abrazo. un O que te abrazo. pregunten, ¿qué necesitas? Por ejemplo, mi amiga Yani llegó con una foto de mi papá que todavía la tengo. Entonces es como que ahí está, pues, ¿cachai? Pero hay una cultura también media dramática de la muerte, o sea, hasta hace no muchos años atrás contrataban lloronas en los funerales, po. Sí, pues. O se asociaba a que si alguien llora harto a una persona es porque lo quería mucho. Si alguien no está llorando yo mucho, no me acuerdo qué hice el día Si de alguien- la muerte de mi papá, por ejemplo. disculpa, si alguien no está llorando, se cuestiona Se si cuestiona, quería sí. o no quería a la persona. Sí. Y son, de repente, pues, mira, esto lo hablé con una paciente justamente a propósito de un tema de ella, no mío. ¿Ya? Lo hablamos hace poquito, esta semana en sesión, y me dijo, Paulina, se me murió mi abuela hace pocos días, y yo la conocí, era cercana, pero no sé, lo resolví de una forma X. En cambio, la polola de un primo, de no sé qué, en el funeral lloraba y lloraba y lloraba. Y ahí uno decía, claro, ahí no hay expresión de amor, probablemente hay un desborde emocional, hay un que o no le gustan los funerales en general le dan pena, o conectó con la muerte de una persona, de ella en particular. Pero ahí Sí. tú te das cuenta que ese llanto, esa expresión más conductual del llanto, no es sinónimo de No, amor. pero sí hay algo que yo... Hay hitos. Mm. Hay hitos que son en el momento ya. Por ejemplo, el corazón se te rompe en 1000 pedazos. Pero yo te voy a decir, en cada momento que a mí se me rompió un pedazo. Mm. En el último aliento, que yo lo vi. Al verlo vestido. Ujú. El cajón cuando sale de la casa. El llegar al velorio. Verlo ahí. Cuando se va en la carroza para el cementerio. O al parque. Y cuando baja. Sí. Esos hitos que te van marcando y cada vez te van... Porque... Y cada las vez te van primeras alejando fechas. más del po. Y Cada vez sí. porque cada una de esas imágenes te va diciendo que ya no va a estar. Que ya ¿cachai? llega la hora en que ya no lo vas a Que ver ya no más. lo vas a ver más. Y en todos esos lloré hasta desangrarme el alma. En Claro. todos. En todos. Pero no a grito como fuera. No me cuestioné nada. Yo, en la muerte de mi papá, y yo sé, esto se lo agradezco a mi papá y a mi mamá, porque ellos se encargaron antes. Yo no hice ni un trámite de nada. Yo no tuve que ir a la funeraria, al velorio, ni al cajón, nada. Porque ¿Ni mi tú ni papá... tus hermanas? No, ¿Ni ninguna. tu mamá? Mi mamá hizo todo Ya. con mi papá Ya. desde junio. Wow. Desde Qué junio. heavy eso, preparar Sí. tu propia muerte. O sea, Sí. empezar a cotizar. Y mi papá se cajones preocupó o- de todo, dejó todo pagado, Dejar de dejó eso. todo listo, dejó todo. Mm. Entonces, yo he visto otros funerales, ¿cachai? Y Que yo se me doy vuelve cuenta, caótico, sí, sí. donde las hijas tienen que estar buscando el papel de acá, el papel de allá, que no sé qué, que O no hay esto, nada, o simplemente no hay nada. o no, ¿cachai? Yo me dediqué a llorar. No fui mamá, porque mis hijos iban lo que tenían que ir. Mm. Iván los cuidó todo el rato. Mm. Yo lloré. Tú fuiste una hija Yo llorando. Una hija que despidiendo llora. al papá, Sí, acompañando y despidiendo al papá. sí, 100%. Y mi hermana igual, Qué rica oportunidad. ¿cierto? Qué Yo rico se lo porque- agradezco la vida. Sí, sí, porque, bueno, hay quienes no pueden por temas también súper prácticos de trabajo, de no tener un partner. Así que felicitaciones, Iván, porque te las mandaste. Sí, siempre lo he No, dicho. uno no espera Y menos a mi mamá de- también. de, a mi mamá de también. una pareja, Sí. marido. ¿Sabes qué? Cuando yo te escucho relatar, bueno, tú estás mucho más reciente que yo, partamos por ahí, o sea, tu papá falleció hace unos 4 años, Sí. el mío 25 años atrás. Pero aún así, yo te diría que 4 años después yo no hablaba con esa emoción de mi papá y su muerte y todo, porque no había esa conciencia. No, pues. Eso, cuando uno aprende a evadir y aprende a ser desapegado a las cosas materiales, personas, vínculos, en algo se alteran los recuerdos.
¿Por qué? Porque uno está tan poco en el momento presente, tan poco atento en lo que estás viviendo en ese momento, tan poco conectado con lo que vives en ese momento, que años después quieres llegar a algún recuerdo y son como bien vagos, ¿Y se pueden difusos. bloquear? ¿Se pueden bloquear los recuerdos también? Sí, yo creo que en el sentido también si fue medio traumático o no. Pero quizás un fenómeno paralelo al bloqueo de recuerdos está el no llegar a un recuerdo, porque es como ir a clases. Y después tú intentes recordar qué pasaste en matemática y nunca te vayas a acordar de lo que pasaste en matemáticas si mientras estaban enseñando matemática el profesor tú estabas en el celular. Claro. ¿Cachai? Claro. Eso es. Mientras mi papá moría o mientras mi papá estaba enfermo, yo voy a hablar por mí, yo seguía haciendo mi vida normal. Entonces, mientras mi papá moría, yo estaba en el celular, haciendo una analogía. Mientras mi papá moría, iba a sus quimio o hacía sus cosas, yo seguía mi vida y distraía en el celular. Es una analogía. Pero es cruda, es así de dura. O sea, yo Pero nunca quizás conecté. ellos creían que era lo mejor para ti, que tú siguieras tu vida. Pero, amiga, sin duda, saltémonos esa parte que para mí es obvia. Obvio que todos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, con lo que sabían, mi mamá también. Todo lo que tú quieras, pero yo te lo digo así descriptivamente, si ni siquiera te lo digo con rencor, con rabia. De hecho, creo que, mira, a mí mi mamá me dolió en algunas oportunidades y años por cosas puntuales, pero nunca he tenido grandes temas con ella. Y si los tuve ya los saldé hace muchos años, así que entiendo, pero obviemos eso, porque de verdad lo entiendo. Pero vámonos a esa parte. Imagínate, no tener recuerdos de ese proceso de tu papá o cuestionártelo si realmente fue así o no fue así, porque claro, hay un factor edad, 16 años, 25 años atrás, ha pasado harta agua bajo el puente, pero el más clave está en que yo no estaba nunca conectada en el momento presente. Entonces, todo el rato, cuando tú no conectas con el momento presente, es como que estuvieras viviendo la vida todo el rato mirando el celular. No estáis. Como que está tu cuerpo ahí, pero tu alma o tus pensamientos y tu mente está en otro lado. Y eso lo has podido o sea, claro, no, es un tiempo que no vuelve. No, po. Ya, ¿y cómo lo has podido corregir en tu vida actual? ¿Cómo has podido hacer como para que no te pase de nuevo? ¿Qué? Pero ya desde hace años que me permito sentir. Yo te diría que lo terminé así como de instalar en diversas áreas de mi vida, como hace unos 8 años atrás. Me permití sentir, conectar conmigo, con mis emociones, dejar que me inunden ciertas emociones. También perdí como esas ganas de querer controlar esas emociones, porque ojo, de hecho yo hago terapia y yo le enseño a mis pacientes que uno puede controlar los pensamientos y las emociones y las acciones. Y no te lo voy a explicar acá, y si lo quieren saber, visítenme en Macromédica. Eso, muy bien, pidan hora. Soy, la psico... Psico Pauli. ¿Cómo soy? ¿La Psico Pauli? La Psico Pauli parece Sí. que es, pero hay un guión bajo. La Psico-Pauli, ya. Eso. Pero en ese hay momentos también donde uno no tiene que controlar nada y tiene que vivirlo. Ya, entonces, ¿cómo lo reparé? Tarde, pero hoy así conecto, no dejo de lado esta enseñanza maravillosa que me dio mi mamá, que es ser práctica, ¿cachai? Cuando a mí me comunicaron que yo tenía cáncer, yo tuve un cáncer cervicuterino el 2019, fui sola y vuelvo sola en el auto, ese día era julio probablemente del 2019 y había eclipse. Y ando con mis lentes ahí dentro de la cartera y vengo de la noticia, bajo en el auto, me estaciono en una placita y llamo a mi mamá. Le digo, mamá, no me fue bien y me voy a poner a llorar. Le digo, tengo cáncer. Obviamente, yo sabía que para mí no era sinónimo de muerte. Yo eso lo tengo claro. A mí me dicen cáncer o a alguien le dicen cáncer, primero dígame en qué etapa está, voy paso a paso. No tengo esa ansiedad No de cáncer, muerte. No. Entonces, pero sí estaba asustada, obviamente. Nadie quiere escuchar esa palabra. Y yo iba a llorar y todo me dice, Paulina, a ver, ¿qué hora es? Las 5 y tanto. Ya, a esta hora está todo cerrado. Bueno, me dice obviamente, que no sé qué, algo me debe haber dicho, no lo recuerdo mucho, pero ya, a esta hora está cerrado. Pero mañana a primera hora, ¿tienes ISAPRE? Sí, mamá, tengo ISAPRE. Ya, mañana a primera hora tú vas a hacer la cotización, el presupuesto, bla, 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 y dime, y organiza todo, el pabellón, no sé qué, opérate cuanto antes, y cuando sea eso, avísame la fecha, y yo voy para allá y te acompaño, y te operas ya. Y ahora, límpiate las lágrimas nomás y anda a ver el eclipse que está por empezar. ¿Sabéis qué?
yo creo que si alguien está escuchando esto, que más de alguien nos está escuchando y viendo, le va a parecer muy chocante. A otras personas les puede parecer súper normal, natural, y a otras personas, no sé, hay tanta historia. Pero esas cosas yo las rescato porque esa practicidad o bien frialdad emocional del momento, Sí. pucha que es necesaria muchas veces. Porque mucho desborde o mucha emocionalidad, no. La razón o esa tipo, yo le llamo frialdad, te viene a dar a veces un justo equilibrio. Ni mucho ni poco de ambos, ¿cachai? Tiene que haber un equilibrio. Entonces, bueno, esa es la historia. Yo probablemente me fui por las ramas, no me acuerdo por qué No, llegué pero por- está bien, está por bien. eso, Estaba pero hablando ¿cómo de lo lo práctico corregí? de tu mamá. ¿Cómo lo Sí. corregí? Conectando y teniendo Sí. también mucho de la enseñanza de mi mamá, ¿Y qué le transmites? que para mí es un tesoro, y viviendo en equilibrio, tratando de vivir en ¿Cómo quieres equilibrio. transmitirle a tus hijas el tema de duelo? ¿Qué es lo que quieres? Mm. Porque Primero, ahí es donde puedes corregir, po. sí, como primero hablar del tema. De hecho, a veces la Sofi, que es mi hija que va a cumplir 18 años, probablemente ya los va a tener a cuando demos este capítulo. Ella una vez me dijo, no hace mucho ya, mamá, si yo me muero, yo quiero esto y fiesta y la cuestión. ¿Y sabéis qué? Yo creo que quizás, si ella me lo plantea, no sé, quizás años atrás no me hubiese gustado plantearme la situación de que mi hija se va a morir. Pero pasado también tiempo, con las experiencias que uno va viviendo y todo, yo le digo, ya, pues, ¿y qué más te gustaría? Porque, oye, si ella también se puede ir antes, los hijos también mueren, lamentablemente. Uno no espera, lo natural, se supone, es que el orden natural fuera que nosotros vamos primero, los hijos después, pero los hijos son seres humanos también susceptibles de algún momento que les pase algo. Entonces, naturalizar el tema primero así de la muerte, de la vida y de la muerte. Hay un dicho que dice, Lo único certero es la muerte. es la muerte. Pero te iba a decir otro, porque hay quienes dicen, la muerte es parte de la vida. Y a mí me gusta verlo al revés. Yo siempre digo, la vida es parte de la muerte. ¿Me entendí? Nosotros nacimos para morir, ¿cachai? Sí, po. Sí. Nosotros nacimos para morir. Por lo tanto, cada día, cada año, cada mes, etcétera, que tenemos de vida es un regalo. Sí. ¿Cachai? Sí. Ese es el regalo, este es el plus, la vida. Entonces, Sí. la vida es parte de la Sí. muerte, no al revés. No al revés. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y verlo así, yo creo que también se lo iba transmitiendo de alguna forma a mi hija, porque ella también hasta puede hablar de si un día se muere, que le gustaría X cosa. Mi marido estos temas no le gustan, pero obviamente yo ya le toqué el tema, que si también me muero, también me gustaría que me cremaran, o bien que estuviéramos juntitos. Es que eso es lo complejo, porque cuando uno tiene el marido que no le gusta hablar, que a mí también me pasa lo mismo, yo soy muy liberal con el tema. No sé si he llegado a la libertad de pensar en los hijos, ¿cachai? No, me cuesta. Pero sí de mí, ¿cachai? Con una libertad absoluta. O sea, yo siempre le he dicho, si me muero ahora, me muero tranquila, ¿cachai? Pero porque... Ahí va, le carga que yo diga eso, pero es que me quedo tranquila porque yo sé que van a estar bien, ¿cachai? Y yo no le tengo miedo a morir. Para mí es como... como la... Pero si le tienes miedo a que se mueran tus hijos, por ejemplo. Sí, po. Sí, Yo po. he ido abandonando ese miedo, porque he ido abandonando ese miedo. De hecho, no es una práctica constante o seguida que tenga, pero la he hecho. De hecho, tengo una hija de 1 año 4 y ya lo hice una vez de pensar qué pasaría si ella en algún momento también Ay, no, muriera. yo no puedo. Y ¿sabes lo que yo me repito? Si alguna de mis hijas muriera, viste que todas las mamás hemos dicho, Me muero. yo me muero. Sí. A mí no me gustaría decir yo me muero. A mí me gustaría vivir y vivir más todavía en honor a ellas. Me gustaría más honrar la vida de ella o de ellas a través de mi propia vida. Me gustaría conectar más con el regalo de que es vivir. No sé, me gustaría... Otra cosa es con guitarra. Espero no vivirlo, de verdad digo. No, O sea, sí. espero no vivirlo. Pero si tuviera que vivirlo, me encantaría, no sé, como lo hacen en otros países. Bueno, nosotros entrevistamos como en la a India. a la Loli también, Sí. que ella tuvo la pérdida de sus 3 hijos y ella así vive, pues. Ella vive muy conectada con sus hijos, día a día, pero vive feliz. Pensó no vivir, no hizo nada para Sí. atentar contra su vida, pero estuvo muerta en vida así Sí, mucho tiempo. mucho tiempo. Y mira cómo le sorprendió la vida con una nueva familia, con un Sí. marido, con una hija. Sí. Entonces, no ¿Y sé. vivienda Yo, cuánto? yo esperaría eso, yo esperaría que si personas amadas mías partan, obviamente vivir duelos
Yo creo que sentirlos, vivir vivirlos, los no evadirlos, procesos, sí. pero me gustaría honrar esas vidas, me gustaría Sí. tomármelo de una forma más espiritual, más... ¿Sabes qué me acuerdo yo? Te voy a contar una anécdota que tiene que ver con algo así. Porque mi papá falleció el 18 de diciembre, ¿ya? Y mi abuela falleció el 28 de diciembre. Ujú. Entonces a mí me tocó pasar Pascua y Año Nuevo en casa de mi mamá. Obviamente fueron horribles, pero bien. La cosa es que estábamos y yo estaba en el supermercado y esa época es bien caótica y la gente en realidad está como bien caótica. Y había una pareja peleando mucho rato en la fila para pagar. Estaba desastre, o sea, por lo menos tenía ahí media hora. Y peleaban y peleaban y peleaban. Y saben, yo hice esto. Yo me acerco a ellos, ¿saben qué? Disculpen que los moleste y que los interrumpa. Mi papá falleció hace 10 días, por ejemplo. Mi abuela falleció ayer. Daría mi vida por estar peleando con ellos en este supermercado. Pero no pierdan el tiempo. Aprovechen. Y eso es súper bueno. Como darte cuenta. Eso te deja igual la muerte. Un poco el vivir a concho. Sí. De hecho, me quedaron así. Y como que. Y capaz que se acuerden, no tengo idea. Capaz los marcaste de por vida o quizás Sí. no. A mí se me llega a olvidar un poco, Mm. pero sí hay cosas que cambié, por ejemplo, de cuando me voy al trabajo siempre miro la cordillera, doy gracias, cosas que antes yo vivía en muy modo automático, que todavía lo hago. Pero sí siento que eso me dejó la muerte de mi papá. De agradecer, de quedarme, capturar momentos. No lo hago al 100%, todavía me falta, pero en eso estoy. Mm. Sí. No sé, yo creo que la gente, los muertitos, la gente que uno ama y muere, o la gente muerta en general, hay un dicho que dice descanse en paz, ¿cierto? Y yo creo que algunos viven dentro de uno. Mi papá, yo sé que vive dentro de mí. Yo tengo mucho de él. Busca formas de aparecer. Hace poco fui invitada a un podcast de la Ale Rachel en Poderosas. Y no tenía por qué estar ahí una señora que acompañó a un colega tuyo, Jorge, que había estado de cumpleaños el día anterior, ponte tú. Y esto fue grabado en Canal 30, pues Jorge. Y andaba acompañando a su hijo, que es como Jorge, pero allá. Nuestro Jorge allá con la Ale. Y yo andaba con una amiga, la Leslie, que me acompañó a grabar. Y la Leslie la veía que ella me miraba muy fijo, muy concentrada al tema que yo hablaba. Y de repente termino de hablar y le dice, ¿ella es hija del doctor Montoya? Sí. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Termino de grabar, me acerco a ella, me dijo, es que yo trabajé con su papá, yo fui arsenalera en el pabellón, y me empieza a contar una historia. Y yo necesitaba escuchar de mi papá ese día, por razones X. Entonces, no descansan en paz. Yo creo que están Siempre ahí, están, no están sí. descansando, están Sí. ayudándonos, están presentes, están observándonos, Sí. están disfrutándola. Se supone que, y yo lo he podido escuchar en distintos programas, o alguna vez tuve una conexión ahí con mi papá a través de una medium, y que existe el cielo, que existe Sí. un lugar que es bonito, donde están... repito, no está el descanso eterno. Yo no le llamaría descanso porque de hecho yo creo que es una segunda vida. Otros creerán en la reencarnación, otros Sí. creerán que no existe nada más. Pero sí, me quiero quedar con eso, con que verla, de satanizar, ¿no? Sacarnos el miedo a hablar de la muerte, Sí. a cómo la vamos a experimentar cuando nos toque experimentarla en primera persona o con personas que amamos y que no queremos y nos vamos a resistir que se vayan, pero también hay que llegar a esa aceptación. Es Creer que en algo, creer que hay un lugar donde quizás nos vamos a reencontrar todos. Sí. Hay una funeraria que lo vi hace poco en en Loom, ponte tú, de mujeres, que esta idea se la van a empezar a copiar, pero que empezaron a crear ataúdes súper bonitos, ya no ese típico color... Café. Sí, el café oscuro que tiene que ver con la madera también, pero o los pintan ya. Estos son raspaditos más claritos o medios pintados así como tipo envejecido, pero bonitos, ¿cachai? Y la decoración son puras flores lindas de colores bonitos. Yo haría eso en todas las funerarias. A mí lo encuentro tan fome, tan triste, esos ataúdes, esos cajones negros, oscuros, las flores todas blancas. No, yo le pondría color,
pero estamos a años luz de Sí, po. ese cambio. Sí, po. De hecho, yo creo que un funeral así y con alegría, por mucha gente sería súper mal visto. A mí me gusta el tema de los orientales, el árbol. Eso yo lo encuentro súper... ¿Qué hacen? Que está el cuerpo, pero ponen un árbol, po, ¿cachai? Y crece un árbol. Entonces es significativo porque tú al final vas a un bosque, ¿cachai? Entonces eso yo lo encuentro como bonito. Bueno, hay lugares como en África que los ataúdes... ¿Te hay otro nombre aparte de ataúd? Cajón. No sé. Ya, donde los ataúdes... Sepulcro. Tienen formas. ¿Sepulcro? No. Tienen formas, ponte tú... Mira, ¿qué te gusta a ti? Una actividad... El fútbol. Ya, un ejemplo. Ya, no sé. Es que te iba a poner a tu hijo de ejemplo, pero no, te va a dar porque- infarto. ya, pero por ejemplo la guitarra. Ya, ¿te gusta Ya. tocar guitarra? Sí. Entonces el ataúd es de forma de guitarra. Claro. ¿Cachai? ¿Te gustaban las mariposas? Tu ataúd puede tener forma de mariposa, mariposa. claro. Y van ahí los negritos. ¿Te acordáis como ese video? De los No, negritos. Sí, po. Como fiesta, pues, sí, de hecho hay Ya. lugares, Y con forma ahí. sí, de hecho los funerales en los campos chilenos duran como Son 7 tremendas días. comilonas. Sí, y lo pasan chancho. ¿Cachai? Porque también es algo cultural, po. Sí. Así que bueno, yo creo que eso, nos estamos a años luz de cambiar el switch sobre el tema. Nosotras al menos, tú y yo, hacemos esa invitación, cuestiónense, pregúntense, compren su hoyito también. Ah, ya, prepárense, no. No, Bueno, pero si yo usted quiere agradezco también, eso po. de mis papás, porque yo pude También, llorar porque todo. no, Sí. y sabéis que no es malo, o sea, si usted ya además es una persona adulta, ya tienen hijos, pucha, igual simplifíquenle el duelo a los Sí, hijos y po. tengan algunas cositas adelantadas. O convérselo con la pareja. Claro. Sí, pues sí, hay Para que no- normalizar la situación, Sí, ¿cierto? así es. Y vivir cada proceso. Y por favor, no sean como fui yo, y parece que la Nachi también dijiste, bueno, pero excepto por el tema de duelo, tú dijiste que igual andabas en piloto automático. Ya, pero voy a hablar de mí. No, yo no. No, no, en otras antes. cosas, Sí, ya. sí. Por favor, aprendan a conectar con el dolor, a entender que hay Acompáñense. dolores que, o sea, pero claro, es que hay gente que no conecta también porque es intolerable el dolor. Sí, po. ¿Cachai? Sí, po. No pueden tolerar sufrir. Entonces, bueno, pero si no es el caso, eso, son etapas que hay que quemarlas, que hay que Sí. vivirlas, que hay que procesarlas, que hay que integrarlas en la vida, para que después cuando uno también hace un relato de sí mismo, suena un relato coherente y no tienen vacíos como me ocurrió a mí, que tengo muchos vacíos. Eso, esa es la invitación. Sí. Ya nos Y a vivir despedimos con el procesos tema. también. Sí, nos Gracias despedimos. por este capítulo donde nos Sí. permitimos hablar de nosotras, Sí. conectar, De nuestra historia. compartirnos. Sí, espero que les sirva. Así que muchas gracias. Y terminamos con Amiga. Necesito un café. Ansiosa, Contenta. aburrida, Cansada. colapsada, Feliz. histérica. Ay, amiga, necesito un café.